Un buen día, cordial saludo. Mi nombre es Abelardo Velázquez Sánchez. Nos encontramos en la materia de políticas públicas inclusivas y territorio, dictada por el profesor Hugo Mauricio López. Mi nombre es Abelardo Velázquez Sánchez, estudiante de último semestre de Ciencia Política, y hoy, como fase final dentro del semestre, vamos a analizar una política pública eh, llevada a cabo o digamos, diseñada e instaurada por el Consejo de Medellín en el año 2019, llamado Política Pública para la Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Medellín. Tendrá varias fases, es decir, entonces que el objetivo de esta exposición es analizar y realizar unas críticas a la política pública, como les mencioné, del Consejo de Medellín, donde busca proteger los derechos de los pueblos indígenas residentes en la ciudad de Medellín, aunque vengan de otros departamentos y territorios, destacando no solamente sus objetivos, sino también los paradigmas y los instrumentos que vamos a encontrar dentro de la política pública. Vamos a buscar también situarla dentro del contexto más amplio de inclusión social en Colombia, abordando debates y retos actuales. Por acá, importante compartir la tabla de contenidos que vamos a llevar a cabo en esta exposición, una breve introducción, luego una descripción y caracterización de la política pública, como les mencioné, tercero, un análisis y debate sobre paradigmas y objetivos de la política, análisis de los mismos instrumentos de la misma, conclusiones y síntesis crítica, y por último, debates y retos abiertos a la inclusión social en Colombia de dichos pueblos indígenas. Entonces, si me permiten hacer una breve introducción de la política pública enfocada básicamente hacia los pueblos indígenas que están ubicados dentro de la ciudad de Medellín. Para esta introducción vamos a basarnos principalmente en la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna de 1991, quien reconoce a nuestra nación como una que es multiétnica y pluricultural. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos diferentes credos y, si se me permiten la expresión, razas, indicando pues con razas lo que tiene que ver con diferentes culturas y demás, decir que la Constitución da un gran abordaje frente a esto, abre el espectro de lo que se conocía hasta la Constitución de 1886, dándole a las comunidades indígenas y demás, como negras y palenqueras, entre otras, o rom, un estatus que antes se había desconocido en las cartas magnas anteriores a la de 1991. Entonces, digamos que esta va a ser una de nuestras bases y la vamos a traer a colación más adelante durante la exposición. Eh, Luego de esta breve introducción, bueno, para finalizar en este tema de la introducción, entonces buscaremos acá analizar la política pública enfocada en la ciudad de Medellín, la importancia que el Consejo como tal pretendió darle desde el año 2019, luego hablaremos de otros años más adelante, y básicamente indicar que esta política pública lo que busca es reivindicar aquello que se establece en nuestra Constitución Política de Colombia, tratando de dar más importancia, relevancia a pueblos indígenas asentados y que prevalezcan en la ciudad de Medellín, sin importar el territorio del país en el que vengan, no, del territorio del país del que vengan, mm, perdón, corrijo, sin importar el territorio colombiano del que provengan, Guayú, Pastos y de donde quiera que lleguen, en Medellín se les trata de dar una inclusión que lo veremos más adelante. Bueno, ahora vamos a mirar entonces lo que tiene que ver, a conversar un poco lo que tiene que ver con la descripción y caracterización de la política. Digamos, si me permiten, voy a leerlo textualmente: el objetivo general de la política es establecer lineamientos y mecanismos para asegurar el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Medellín. Ese es el objetivo general y tiene unos específicos que es importante tenerlos en cuenta, y son ellos: facilitar el disfrute pleno de los derechos a los que tienen acceso o deben tener acceso los pueblos indígenas radicados en la ciudad de Medellín, integrarlos a los programas municipales que ya existan, es decir, educación, salud, infraestructura, ¿sí? Coordinar políticas para proteger la diversidad étnica, digamos que como gran
como gran pilar es la política, busca es eso, ¿cierto? Ser una gran política robusta que permita aquellas ideas y planteamientos de los pueblos indígenas sean incluidos por ellos mismos, digamos, poder establecer y construir la política macro. Recuperar históricamente a los pueblos indígenas, lo mencionaba al inicio en la introducción, la ciudad de Medellín, el Consejo, tuvo una idea, en mi concepto, altruista y era, sin importar que sean pueblos indígenas antioqueños, como por ejemplo los Embera, no, acá digamos se dio una amplitud hacia hacia otras comunidades de otros territorios, de otros departamentos, pero que confluyeran en la ciudad de Medellín. Fortalecer actividades económicas indígenas, y eso es muy importante toda vez que desde la parte cultural y desde la parte manual y desde todo lo que tiene que ver con esta riqueza cultural que tienen estas comunidades, por ejemplo, las mochilas guayú y demás, darles un impulso económico desde la ciudad de Medellín, aprovechando, por ejemplo, la alta afluencia de turismo que hay en nuestra ciudad. Más adelante, asegurar recursos para la infraestructura, haremos unas críticas a esto un poco más adelante, y promover la inclusión del enfoque étnico en la gestión pública. Esto quiere decir, se busca que estas comunidades indígenas tengan voz y voto dentro del el quehacer político y social de la ciudad de Medellín. Esa entonces a grandes rasgos es la descripción y lo que se buscaba o lo que se busca con la política pública. Tenemos entonces acá de la construcción, bueno, esto lo tomé textual de la organización OIM, o lo que es USAID, en de los Estados Unidos para Colombia, y textualmente, si me permiten, lo voy a leer, dicen, de la construcción de la política pública en Medellín participaron 7 cabildos, Nutabe, Igas, Quinchinga, Pastos, Guayú, los Chivanatihuau, Cabildo Indígena Universitario y los Chigua, ¿sí? Importante mencionar estas 7 comunidades porque si ustedes pueden observar, vienen de diferentes regiones del país. Es bastante importante y bastante interesante, lo cual permite un aporte de diferentes culturas y enriquecer así el proceso cultural de la ciudad. Incluso acá nos mencionan que estuvieron presentes otros colectivos, aparte de los que ya construyeron, otros colectivos como eh, los Eumara, los Nasa Misak, los Zenú, los Embera Dovida, y que están ubicados estos últimos en el corregimiento de San Antonio de Prado. Y los Embera que viven en el sector de Niquitao, que es un sector aledaño al centro de Medellín. Importante pues la mención de estos grupos para ampliar el espectro de nuestra exposición. Perfecto. Habiendo, digamos, clarificado quiénes son los principales actores de la construcción de la política o enfoque final de la construcción de la política, tenemos también que hay unos paradigmas de la misma, ¿sí? Estos paradigmas, perdón, estos paradigmas, ¿qué incluyen? Estos paradigmas incluyen entonces inclusión material y cultural, es decir, lo que mencionaba más adelante, traer la materialidad del pueblo indígena, incluirlo al desarrollo de la ciudad o al diario vivir de la ciudad, reconocimiento de derechos colectivos, y aquí es importante decir que frente a eso hay diferentes artículos de la Constitución Política de Colombia, como el 246 y el 286, que hablan de, digamos, la suficiencia la suficiencia que se le da a estos pueblos indígenas de poder dictaminar sus propias leyes, siempre y cuando no traspasen la Constitución Política de Colombia o no la sobrepasen. Eso es muy importante. El reconocimiento, por otro lado, tenemos el compromiso estatal con la pluralidad, reivindicar lo que se ha establecido en la Constitución Política de Colombia en sus principales articulados, acción afirmativa y reparación histórica. Estos pueblos han sido, incluso algunos de ellos, incluidos dentro de lo que es el CAI, que es el conflicto armado interno o conflicto interno armado, eh, como víctimas del conflicto. Entonces es importante que Medellín se preste para poder llevar a cabo esta reparación histórica que se les debe a algunos de estos pueblos indígenas. Por otro lado, tenemos la visión multidimensional de bienestar, es decir, salud, acceso a educación, acceso a políticas sociales, entre otras. Instrumentos de la política pública. ¿Qué medios e instrumentos se utilizaron allí? Como lo vimos en fases anteriores, también indicar que se utilizaron enfoques interrelacionados, es decir, donde confluyen no solamente derechos étnicos, raciales y diferenciales
también de géneros y curso de vida, sino interseccional y territorial, es decir, donde todos estos derechos se vuelvan un grupo fortalecido que permita a las comunidades étnicas gozar de todo este abanico de derechos, ¿sí? ¿Qué otros instrumentos públicos se basa la política? Lo dijimos ahorita, la Constitución Política de Colombia, ahí tenemos artículos como el 7, el 10, el 13, el 246, el 286, que hacen todo un enfoque hacia este tipo de comunidades desde sus libertades, sus características y la obligación del Estado para proteger, digamos, sus particularidades. También tenemos la ley 136 del 94 y la 1551 del 2012 que hacen pues como énfasis en todo en la reglamentación de lo que les acabo de mencionar. Hay también proyección y garantía de recursos necesarios, sin embargo ahorita vamos a hacer como un análisis frente a esto, porque no queda muy claro, no queda muy claro lo que se busca con este tema de recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo. Perdón, retiro esto. Un momento. Listo. Bueno, tenemos también que el plan indígena, tenemos también que el plan indígena de Medellín. Sin embargo, hacer una crítica de una vez en ese punto allí fue muy difícil adquirir información al respecto, la página caída en ese link y obviamente por temas de tiempo no nos daba el tiempo, valga la redundancia, para un derecho de petición para información, no hubiese dado tiempo desde el planteamiento de la actividad a hoy para una respuesta, pero no nos queda claro de qué consta este plan indígena porque no hay acceso a la información principalmente de manera virtual. Y la mesa permanente de concertación indígena, digamos que sí se ha venido cumpliendo. Básicamente encontramos información a través del actual gobierno nacional, Gustavo Petro. Si bien esto fue planteado en el 2019 y aprobado por el Consejo, ahorita en 2023, el año pasado se hicieron unas mesas permanentes de concertación indígena en la ciudad de Medellín, donde, digamos, se pudieron escuchar a las comunidades y avanzar en algunos criterios. Listo. Análisis y debate sobre los paradigmas y los objetivos. Hombre, el tema de inclusión y reconocimiento, el enfoque en la inclusión material y cultural, como mencioné hace un momento, no queda claro cómo se está haciendo. Se encuentra una página de la Alcaldía de Medellín donde se abre un cuadro de Excel y quedan claras unas fechas donde dice que se van a hacer unas reuniones o se hicieron unas reuniones, pero no se cuenta el avance de las mismas, en qué concluyeron, cuáles fueron los compromisos y posteriormente a esta si hubo ejecución por parte de la Alcaldía de Medellín frente a dichos compromisos. No se encuentra información, es muy limitado, simplemente un cuadro de Excel muy plano sin mayor acceso a la información. Por otro lado, aquí está lo que mencionaba ahorita. Hay una crítica de mi parte y es la falta de especificidad y claridad en tema de asignación de recursos. No se sabe cuánto se va a asignar anualmente para este programa tan importante y cómo se va a entregar, si se va a entregar por cabildos indígenas, si se va a entregar como presupuesto participativo desde los barrios. No es clara esta parte, lo cual es bastante preocupante. No hay acceso a la información, es decir, ni en el planteamiento de la política y tampoco en lo que tiene que ver con la posterior ejecución de los instrumentos, ¿sí? Aquí me permití hacer una pregunta de debate y es cómo puede el enfoque de reparación histórica integrarse mejor con la planificación financiera y la consulta comunitaria. Pues hombre, yo dejo la pregunta orientadora o digamos para abrir el debate, pero considero que una de las mejores formas es decir, hay tanto dinero para asignado, perdón, para la implementación de la política pública, reunámonos en comunidad, en la comunidad indígena, e incluso con personas que no sean indígenas, pero que habiten el barrio con estas personas y puedan hacer propuestas de cómo planificar y ejecutar dichos dineros. ¿Sí? Esta pregunta se la dejo básicamente a la alcaldía de Medellín, aunque también al consejo, quien fue el que, digamos, esbozó la política pública.
Bueno, por otro lado tenemos análisis de los instrumentos, entonces financieros, necesidad de asignación clara de recursos, es claro que no lo hay. Legales, incorporación adecuada de marcos nacionales, pero falta la mención de tratados internacionales. Hay unos tratados internacionales frente a esto súper interesantes, no solamente de la Comunidad Andina de Naciones, sino también de la ONU, pero me voy a centrar básicamente en el artículo 169 de la OIT, donde asigna, digamos, unas condiciones de trabajo especiales para los pueblos indígenas, y cuando digo condiciones especiales es que se les debe tratar con el mismo respeto, asignación clara de horarios, de funciones y obviamente remuneración económica, y no se menciona, no se menciona en el acuerdo de, perdón, en la ni en el esbozo, ni en la implementación de la política por parte del Consejo de Medellín. Entonces ahí una invitación a incluirlo. En temas programáticos, planes y programas específicos, reflejar enfoques diferenciados y cursos de vida. Es interesante porque en el Excel que les mencioné sí se nota que hay un enfoque. Entonces había digamos, una columna que hablaba de programas culturales, otro programa que hablaba de bienestar y salud, otro educación y demás. Y además encontré que hay un plan que hace parte de este, se desprende del Plan Indígena para Medellín, de Plan Indígena Estudiantil para comunidades indígenas de Medellín, vale la redundancia, y es muy interesante y se ve muy bien. Pero es del año 2019 y dice cómo se va a plantear, pero no hay comunicados posteriores diciendo si se llevó a cabo, si aún se están ejecutando, y bueno, pues la vigencia ya terminó en el 2023, entonces esa política pública no sabemos si continuó, si tuvo una continuidad, la que tiene que ver con universitarios indígenas, y sería interesante pues saberlo, ¿verdad? Por otra parte, tenemos críticas, ya como lo mencioné ahorita, falta de especificidad en partidas presupuestarias, necesidad de marcos legales internacionales incluidos en la política, eso es fundamental. Por ejemplo, encontramos que USAID a través de la OIM hacen participación activa dentro de esta revisión, pero no están llamados estos acuerdos internacionales a ser parte de la política pública, eso es fundamental, creo que ahí falta un poco. Y la importancia de los mecanismos de monitoreo y evaluación continuos se pretende que haya. Es increíble que una política pública para la segunda ciudad más importante de Colombia se haya quedado tan corta en temas de monitoreo y evaluación. Bien, por este lado tenemos conclusiones. Entonces, la política pública tiene un diseño inclusivo y respetuoso con las comunidades, la diversidad étnica y cultural, eso es claro, pero hay unos retos gigantes que acabé de mencionar anteriormente. No hay un compromiso financiero y claro, no se especifica cómo se va ni cuánto hay, ni cómo se va a entregar ese cuánto si llegase si estuviese establecido que en alguna parte se debe haber hablado de ello, y es un obstáculo fundamental para las futuras, digamos, para los futuros consejos que vengan a continuar a implementar esta política. La participación comunitaria y la evaluación continua son esencial para la efectividad de la política. Vemos que sí hay una participación, vemos que hay unos estudiantes indígenas interesados, incluso estudiando en la Universidad de Medellín, en el ITM, pero no hay una información posterior al inicio del disfrute de la política pública, por decirlo así, por parte de esas comunidades. Eso es importante, subirlo al internet, subirlo a las fuentes oficiales para poder hacer un seguimiento. Acá tengo una conclusión, digamos, más generalizada, y es, en términos generales, la inclusión social en Colombia sigue requiriendo de políticas públicas más claras en temas de financiamiento, de integración y ser supervisadas. La implementación efectiva de la política pública para los pueblos indígenas de Medellín debe mejorar la planificación financiera, social y comunitaria, como lo dije ahorita, y deben abrirse debates, definitivamente deben abrirse más debates frente a esto, invitar más a la población, y creo, por ejemplo, que aquí las redes sociales serían fundamentales para ello. También busquen redes sociales a estas comunidades, no pude encontrar prácticamente nada, porque hace parte de la actualidad, ¿cierto? Entonces, importante esto, dejarlo pues como una recomendación. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, dejo una pregunta también generadora.
¿cierto? ¿Cómo balancear la necesidad de reparación histórica con el desarrollo urbano contemporáneo? Es una pregunta que quisiera dejar para ustedes. En términos personales, creo que la mejor forma de hacerlo es invitar a estas comunidades de los entornos que ya se dan en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, aquí hay un movimiento fuerte de turismo y lo que muchas veces podemos observar es comunidades indígenas, pero de forma prácticamente, ni siquiera yo diría que informal, que prácticamente paupérrima, en las vías de Medellín vendiendo sus manillas, sus artesanías, y esto no hace que haya, esto mejor dicho, va en contrariedad con lo que se buscaría en una unión entre lo urbano contemporáneo con sus tradiciones y cultura. Creo que ya hay una gran oportunidad de mejora, no solamente en el tema económico, sino social y cultural, porque no podemos dejar que se desvaloricen de esa manera estas bonitas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. También tengo de qué manera pueden los tratados internacionales fortalecer la política pública local. A mí en lo personal me gustó la participación de la OIM y de USAID dentro de la relevancia que le dan a esta noticia. Sin embargo, veo que no habían más noticias al respecto o comunicados, ¿cierto? Primero, en el 2019 alaban la política pública, pero no veo noticias o no veo información posterior a ello diciendo la USAID se involucró de cierta forma, etcétera, etcétera. No se encontró al respecto esa información. Retos, establecí varios, principalmente esos tres: garantizar financiamiento adecuado, sostenido y claro, ¿cierto? Porque no tuvimos claridad del mismo. Fortalecer mecanismos de participación y consulta indígena. Ellos están en la ciudad de Medellín y la Constitución Política de Colombia dice que estén en el sitio que estén, tienen derecho a establecer sus cabildos indígenas y demás. Esto es muy importante, hay que aprovechar esa herramienta que es la Constitución Política de Colombia y sus diferentes artículos o las leyes que están en torno a ello para fortalecer este tipo de mecanismos. Se debe también implementar evaluaciones continuas y ajustables para asegurar el éxito de las políticas. Es definitivo. Esta política fue difícil, mejor dicho, no se encontró una evaluación posterior a lo que estamos teniendo en cuenta como análisis. Ajustables para poderlo medir, ajustar y perpetuar en el tiempo, porque son realmente iniciativas muy interesantes por parte del Consejo de Medellín, se le valora, sin embargo sí hay unas críticas para hacer al respecto. Básicamente esto, por acá les dejo la referencia bibliográfica, no se ven muy bien, pero bueno, acá queda el trabajo subido con base en ello, pues ustedes puedan mirar en qué me apoyé para poder construir esto a lo largo del semestre. Agradecerles por la atención prestada, al profesor Hugo, muchas gracias, un feliz día para todos.